No quiero continuar sin agradecer profundamente la invitación que Marimar Solita me hizo para venir, y también lo felicito a Silvia Leone. Inaugurar una especialización en historia regional es muy significativo. Y yo no voy a empezar con esto, pero mientras me escuchaba y vi que estaban los estudiantes y demás, me pareció muy interesante hacerlo. ¿Por qué? Porque la historia regional es una de las variables que más intensamente se trabaja en la historiografía argentina, y sin embargo es una de las perspectivas con las que constantemente tenemos que remar desde abajo de forma sistemática contra una historiografía que muchas veces aparece con una carga retórica muy fuerte nacional, y que opaca, nos coloca en un cono de sombra, nos arroja los bordes, cuando creo que el dinamismo de la historiografía argentina justamente está sentado en los estudios regionales. Pero esto no es algo, pero esto no es algo que sucede exclusivamente en estos últimos años, es decir, que la tradición de la historiografía regional argentina es producto solo del siglo XXI. Y me gustaría comenzar por algo biográfico, porque de alguna manera también muestra cuál es el derrotero que cada uno de nosotros ha tenido. Cuando yo era estudiante, hace mucho tiempo, en el año 1985, tenía una materia que en el nuevo plan de estudio de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Rosario se llamaba Seminario Regional. Ese seminario en el año 1985 lo dictaba Ricardo Falcón. Yo hice ese trabajo, mi primer trabajo de investigación, que me marcó profundamente, desde una perspectiva regional, dirigida por Ricardo, sobre los cultivadores en el puerto de Rosario en la primera década del siglo XX. Después que me recibí, en el año 88, comencé a trabajar en esa asignatura, a la cual le costó muchísimo consolidarse dentro del plan de estudio. No es el momento para hablar de todas las cuestiones relativas a las discusiones del plan de estudio que en esos años 80 ponían a la asignatura con interrogantes. ¿Por qué dejar de forma obligatoria un seminario que se ocupaba de cuestiones de investigación regional? Y fue, digamos, una larga batalla hacer que esa asignatura se convirtiera en una asignatura estable dentro de ese primer plan de estudio, después de la democracia en el 85, y que continuara haciéndolo en las futuras transformaciones que tuvo ese plan. Pasados 30 años, yo soy ahora la profesora titular de esa asignatura y se sigue formando gente alrededor de la perspectiva regional. Esto no es menor, porque muestra justamente esos años de trabajo sistemático alrededor de orientar una investigación en el campo de la historia social desde una perspectiva regional, pero también desde una experticia propia de los estudios regionales, que tienen que ver con la delimitación de los archivos, abordajes, miradas, etcétera, etcétera. Y un poco lo que preparé para hoy tiene que ver con eso, es una gran puesta en cuestión. Siempre cuando uno hace un balance de este tipo puede llegar a ser arbitrario, pero bueno, a lo que apunté es más o menos hacer un mapa, presentar esa descripción de qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha sucedido en estos 30 años, pero también qué es lo que marcó, qué hitos estuvieron presentes antes del año 1985 y también los desafíos que nos proponen los años por venir. Y justamente estos desafíos van siendo contemplados con propuestas como los estudios de posgrado, proyectos de investigación, programas con métodos de investigación que tengan como sustento, como norte, como marco, los estudios regionales y locales.
Entonces, yo puse un título muy general en la intervención de hoy que tiene que ver con la perspectiva regional y local de la historiografía social argentina, y eso hace que justamente el abordaje que planteé sea bastante amplio, pero también que me detenga en algunos puntos en particular. Entonces, me parece que siempre tenemos que arrancar con algo que es central, que es delimitar el primer granito dentro de los estudios regionales, que es el de la territorialización. Y en muchos casos, esta demarcación de pensar lo regional y lo local desde una estricta perspectiva territorial se dirigía a adecuar una realidad que era social, que era económica, que era política, que era cultural, con una división, con un nivel de división político-administrativo. Entonces, la historia regional en un primer momento siempre tendió a corresponderse con una historia provincial, con una historia departamental. La historia local se encontraba delimitada desde una perspectiva de una historia urbana, se le asociaba a una historia de la ciudad. Y en general estos primeros estudios tendían a alejarse, marginar, no tomar en consideración la construcción social de ese espacio. Pero, evidentemente, la perspectiva inicial, muy orientada desde el punto de vista descriptivo, fue rápidamente superada. Y fue rápidamente superada no solamente por transformaciones teórico-metodológicas, sino fundamentalmente por el desborde que produjo la propia investigación en el campo de los estudios regionales. Hicieron que esta perspectiva inicial, esta mirada que comenzaba a delimitar de una manera tan rígida lo regional, fuera ampliamente superada. Pero también existió otra perspectiva que es bastante recurrente y que de alguna manera continúa teniendo un espacio importante dentro del análisis social, que si bien no deja de tener una variante territorial, está pensando en las transformaciones sociales de esos territorios, alrededor de temas problemáticos específicos, observando los cambios, las mutaciones, las transformaciones, pero también las continuidades que se van registrando dentro de estos espacios. Y estos trabajos, si bien superan la idea de una delimitación institucional, también ahondan en una imagen perceptiva que trabaja mucho sobre la comprensión del territorio, delimitándolo en un plano sensible, ¿no? Y estas marcas que acompañan las fronteras y identificaciones derivadas de lo sensible hacen también que las percepciones de ese espacio tengan que ver con lo propio, con la apropiación individual justamente de lo que es exterior, y que en muchos casos estas apropiaciones individuales también se produzcan a través de recursos y mecanismos colectivos. Y estos elementos que están tan presentes en una delimitación sensorial y perceptiva de los espacios hace que las investigaciones que están orientadas en estos ángulos analíticos trabajan muchísimo o estén ligadas, mejor dicho, a pensar en las condiciones de construcción de las identidades sociales. Justamente esta perspectiva territorial muy anclada en lo regional y lo local, que no hace hincapié en lo formal, sino en lo institucional, sino que toma como eje los conceptos como identidad y las formas de percepción, ha tenido una fuerte impronta, es decir, han marcado una huella muy importante. Estoy pensando sobre todo en los trabajos que están o que se derivan de los análisis de movimientos sociales, protestas, motines, resistencias, en donde justamente estas marcas de identidad, estas huellas, permiten una comprensión específica de un espacio que se delimita en torno de esta percepción y de esta
actividad subjetiva en términos individuales y colectivos. Estas miradas tan territorializadas de la perspectiva regional tuvieron, digamos, siempre influencias de otros campos de las ciencias sociales, y creo no, todos sabemos que una influencia sustancial en estos tipos de análisis ha sido la geografía. La geografía, sobre todo la geografía social, esa vieja, ese modelo que en un principio, y vuelvo hasta a mi carrera de estudio, mal llamada geografía humana, en donde se tomaba como consideración central, es decir, la conformación social de los espacios, y se prestaba especial atención a esas configuraciones, pero también de la sociología, en un afán cuantitativista de poder pensar que nos quedan los nuevos desarrollos, centro-periferia, pensar problemáticamente espacios regionales que superaban en muchos casos a las naciones, y también, por supuesto, la de la economía. Pero también tuvo una influencia muy importante en la antropología, justamente para considerar el análisis de la percepción de lo regional y lo local como integrando fundamentalmente las miradas sobre los lugares vividos, los espacios sociales, los enclaves que de alguna manera se construían colectivamente. Esta influencia, digamos, y esta introducción tiene que ver sobre todo para pensar qué ha pasado en el campo de la historia, es decir, cómo se han recibido estas influencias y cómo la historia como disciplina ha tratado de procesar estas perspectivas territorialistas más fuertes o más laxas, como en el caso de las percepciones sociales del espacio, para hacer su propio recorrido. Y el propio recorrido de la historiografía argentina ligada a la delimitación regional tiene para mí un punto muy importante de inflexión, que es un texto, diríamos, más que un texto, varios textos, de un historiador cordobés que todavía vive y que es muy importante dentro de la historiografía colonial, que es Carlos Azadurian. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchos casos los trabajos de Azadurian fueron fundamentales al momento en que él escribe, porque él está escribiendo estos textos a fines de los años 50 y comienzos de los años 60. Y justamente él va a introducir muy rápidamente una visión teórico-metodológica que marcará una ruta que debe marcar en todos los estudios historiográficos argentinos, y que justamente esa ruta que traza la podemos rastrear hasta nuestros días. En sus tempranos trabajos, como dije, que son de fines de los años 50, comienzos de los años 60 y aún de los 70, pueden resumirse en su obra más difundida y publicada en 1982, El sistema de la economía colonial, mercado interno, regiones y espacio económico. Y ese texto, que se convirtió casi en una referencia sustancial para pensar, no solamente para pensar, sino para estudiar lo que son los circuitos mercantiles, la conformación de los mercados internos, la regionalización de esos circuitos, publicado justamente en el exilio de su autor, hace que justamente se introduzca una serie de conceptos fundamentales que hacen que la historiografía argentina colonial se transforme. Y la idea que le introduce con más fuerza es esta idea de espacio económico. Y justamente a partir de esta sugerente idea, él lo delimita
justamente como un sistema de relaciones internas y externas que podía modificarse a lo largo de diferentes periodos históricos, y desde este lugar habilitó un complejo analítico que, si bien resaltaba que tal espacio estaba definido por la circulación de las mercancías, también otorgaba coherencia al estudio de las relaciones políticas, económicas, sociales en él desplegadas. Entonces, a partir de esta idea de complejo analítico, de idea de espacio económico, la región en la Saduriana aparecía conceptualizada como un denso conjunto en el que se implicaban elementos de signo diverso, como un sistema de articulaciones económicas, sociales, políticas y culturales. En el caso específico de Sadurian, él respondía, como varios de su época, al fuerte impulso de la renovación historiográfica, a influencias no solo de Anal, sino influencias también del mundo madridista. Y justamente él, al introducir esta idea, que era infinitamente más compleja que la delimitación de un espacio regional y local solamente circunscrito en torno de un único problema de análisis, permitía que se comenzara a reflexionar sobre el espacio regional y local de una manera completamente diferente que la que los estudios históricos en aquel momento habían tenido. Justamente esa huella que deja Sadurian abre una segunda entrada para el tratamiento que han tenido los estudios regionales y locales dentro de nuestra historiografía, y es justamente las investigaciones históricas que se basan en las consideraciones analíticas a partir de un único objeto de estudio. Y justamente esta aproximación que va a tener el trabajo de Sadurian en adelante hace que se abra una perspectiva completamente novedosa, ¿no? Si los trabajos de la Sadurian, digamos, para el momento, para esas largas décadas del 60, 70 y 80, representan una especie de génesis de historia regional y local argentina, es en los años justamente de la recuperación democrática en donde estos estudios van a adquirir una dimensión, una fortaleza, y van a comenzar a tener una presencia en el horizonte de investigación histórica que antes era desconocida. ¿Por qué digo esto? Porque, como dije, el trabajo más importante de la Sadurian es de 1982 y comienza a difundirse en ese periodo, pero no alcanza una dimensión masiva de circulación y de transformación desde el punto de vista historiográfico en todas las unidades académicas. Las unidades académicas van a tener un desarrollo muy dispar, y si tenemos que pensar en un punto de inflexión, sí tenemos que hacerlo a partir del año 1984 a 1985, en donde se puede organizar un plan, no diría pergeñado, pero sí sistemático, en donde van a aparecer los primeros grandes proyectos de investigación que van a tener como eje la cuestión de la perspectiva regional. Y si ustedes hicieran el propio recorrido de sus propias investigaciones a cada una, van a encontrar que van a aparecer en este momento los grandes proyectos que no son investigaciones individuales, sino que van a ser justamente estos proyectos colectivos que, trabajando sobre producciones previas, sobre conceptos y categorías que comienzan a ser discutidas en este periodo, comienzan a tener una producción historiográfica que va a ir transformando los años posteriores, fundamentalmente los mediados de la década del 90 en adelante, y ahora podemos decir que hay un corpus de trabajo que permite hablar de una manera muy diferente de lo que se hablaba de la región noreste argentina, por ejemplo, que la que se podía tener en los años 70 y en los años 80. Y eso lo podemos reproducir en distintas unidades académicas y en distintas regiones. Podemos hacerlo para la Patagonia, podemos hacerlo para la región norteana, para Cuyo, para el noreste. Todos estos espacios académicos han llevado a tener una
producción. Es decir, pensemos cómo estudiábamos en las carreras en los años 80, en los años 70 y aún en los primeros 90, con mucha menos bibliografía que la que los estudiantes pueden acceder hoy en las distintas asignaturas, en los distintos seminarios, en los distintos talleres y ni qué decir en lo que son los espacios de posgrado. Y justamente este punto de inflexión que significa la aparición de los años 90 hace que justamente una línea de la que sea más trabajada en este periodo sea una línea tributaria de los trabajos originales de Sadurian, en donde la perspectiva de cómo se configuraba el mercado interno hacía que el escenario de la región apareciera como un elemento susceptible para poder explicar procesos que habían estado velados, pero que también estaban vedados a los análisis generales muy macro, y justamente marcando otras periodizaciones, otras continuidades y diferencias, pero también cuestionando las bases sobre lo que la generalización historiográfica en la historia argentina se había construido. Y hay un elemento que es central, que justamente como la gran pregunta de la historiografía, sobre todo de la renovación en adelante, era alrededor de la construcción del Estado. Si esta idea de construcción del Estado había estado presente antes de la década del 80, en los 80 se comenzó a preguntar cómo era la problemática regional y la construcción de ese Estado. Ese gran modelo exportador, la organización del mercado de tierra, la organización del mercado de trabajo, estaba explicada en líneas generales por un fenómeno que era exclusivamente pampeano. Yo les podría decir, viniendo también del área pampeana, en muchos casos exclusivamente bonaerense. Y los trabajos regionales justamente se comenzaban a preguntar, bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué diferencias había? ¿Cómo se constituían estos mercados internos? ¿Cómo circulaban? ¿Cómo se gestaban las redes de sociabilidades políticas que eran muy diferentes y que estaban ancladas en tradiciones también distintas? Y justamente, seguido a este gran cuestionamiento de esta idea de un Estado nacional, los exámenes exclusivamente centrados en la idea de lo nacional fueron corriéndose y cediendo espacio a los estudios de distintas regiones. Y esas distintas regiones, en los análisis, llevó a que se produjera un conocimiento que ponía en tensión, que confrontaba, que completaba estudios de lo que habían sido señeros dentro de la construcción específica de la historiografía argentina. Las cuestiones alrededor del Estado, como dije, del mercado, del movimiento obrero, de las construcciones de las élites locales políticas, las redes de comunicaciones, fueron un sinnúmero de metas de proyectos de investigación que ahora ya están consolidadas, pero si pensamos en los últimos años de la década del 80, esto era muy significativo y uno de mis estudiantes está haciendo un trabajo muy intenso alrededor de relevar todos los niveles de producción de los congresos y jornadas que se hicieron entre los años 87 y 95, y ahí nos llevamos una sorpresa de ver justamente en esas ponencias, por ejemplo en interescuelas, en jornadas sobre el movimiento obrero, de temáticas que no habían estado presentes antes y que estaban justamente cuestionando y completando trabajos previos. Yo enseñé a Sadurian y justamente lo que yo traté de hacer en esta exposición es marcaditos. Y en este plano hay un trabajo que es anterior y de alguna manera va a dialogar con lo que se gesta a partir del año 84-85, que es el trabajo de Balá de 1978, que es bastante temprano, que era una cuestión regional en la Argentina, burguesías provinciales y el mercado nacional en el desarrollo del exportador. Y justamente el trabajo de Balá es interesante, digamos, porque va a hacer un antecedente
los trabajos que se van a realizar en la segunda mitad de la década del 80. Y hay otros trabajos que también van a tener un fuerte impacto en este periodo, que van a ser los de Mario Ceruti, que son del año un poquito más tardío, más cercanos ahora en el tiempo, 1985, 1987 y 1989, que van a tener una influencia, creo que más marcada de lo que muchas veces se reconoce, porque lo que Mario Ceruti también conocía profundamente la historiografía por ser cordobés y haber trabajado específicamente con la seguridad, lo que significaba los análisis regionales. Si él lo traslada justamente para llevar adelante sus estudios de posgrado en México y hacer un análisis muy interesante sobre burguesía y capitalismo en Monterrey, y en donde él analiza justamente la dimensión de lo regional y lo regional y lo nacional en una clave diferente a lo que se estaba realizando en la Argentina. Las investigaciones de la segunda mitad de la década del 80 están pensando específicamente en regiones que se están integrando en un Estado nacional, es decir, no eran vistas como en disputa, estaban como integradas a ese espacio mayor. Lo que hace justamente Mario Ceruti es introducir una idea que las regiones pueden superar a los estados nacionales. Así que las regiones pueden tener una dinámica que supera las dimensiones, las delimitaciones y fronteras de los estados nacionales. Y su trabajo, que justamente sobre el norte de México, introduce toda una perspectiva de articulación en donde ese espacio regional no solamente vincula el norte de México con el estado de Texas en Estados Unidos, sino que también va a tener una fluidez muy fuerte con todo lo que es el área del Golfo de México, las vinculaciones con el de Cuba, la circulación mercantil por el Caribe mexicano. Entonces, si los textos de Barán habían puesto tempranamente en discusión la organización de los circuitos mercantiles, de las producciones regionales en el marco del modelo transbordador y por consiguiente también ponía en tensión la constitución del grupo dominante argentino, diciendo bueno, que este grupo dominante no es tan homogéneo como pensamos, es un grupo dominante que tiene distintas incorporaciones, en donde los grupos dominantes regionales y locales van a tener formas de negociación y de consenso diferentes y van a buscar formas de colarse, de interpretar esa estructura tan rígida de la clase dominante argentina. Los escritos de Ceruti justamente van a avanzar sobre las particularidades, digamos, de pensar en las particularidades de los espacios regionales y justamente de pensar también en lo intrincado de un sistema de relaciones sociales en espacios en donde no se puede delimitar exclusivamente a partir de un único problema de poder. Es decir, lo que Ceruti muestra que pensar exclusivamente en los circuitos mercantiles como una organización económica específica no alcanza para poder explicar la delimitación de estos espacios. Y justamente, digamos, hay otra gran influencia para los proyectos que se gestan en la segunda mitad de los 80, que va a ser el texto de 1988 de Jorge Sábato, La clase dominante de la Argentina moderna, formación y características. Y justamente lo que Jorge Sábato no va a trabajar en clave regional, pero las hipótesis de Sábato van a colarse en los proyectos de investigación y van a justamente completar las preocupaciones que se habían gestado con los otros aportes y van a ampliar la línea de flotación del debate historiográfico, pensando justamente en cuál era la cuestión regional en la conformación del Estado-Nación. Y me parece que ese es el gran tema de la historiografía argentina, de la salida de los años 80 y comienzo de los 90. Y creo que es una gran deuda hasta de publicación historiográfica. Creo que nos debemos el libro alrededor de esta cuestión regional dentro de la problemática del Estado Nacional. Sería larguísimo poner aquí todas
acciones, digamos, que se orientaron en este periodo a trabajar en clave regional la cuestión del Estado-Nación. Esto que hablábamos, la conformación del mercado predominante, la conformación del mercado interno, la organización del mercado exterior, las relaciones sociales al interior de cada uno de los espacios regionales, y podríamos seguir. Y justamente esto es una variable que no estaba presente exclusivamente en la historiografía argentina, sino que ya se venía gestando dentro de lo que era la propia dinámica de la historia social en su conjunto. Sin embargo, justamente los embates que tuvo el derrotero universitario, el derrotero de la investigación, hizo que este debate, que había estado presente en la historiografía europea años antes, apareciera con muchísima fuerza en este periodo. Y justamente tal como dijo Julián Casanova en un texto muy lindo alrededor de la definición de la historia local y regional, pensar en clave regional, pensar en clave local, condujo a la historia social a una profunda reorientación del espacio y significó en la práctica abandonar las historias nacionales, reducir los límites geográficos y pensar que la menor extensión llevaba a una mayor profundización, una mayor originalidad en los presupuestos de trabajo y en esa restricción del objeto de análisis dominar mucho mejor las fuentes y obtener una completa comprensión del tema. Y acá también me voy a detener, porque los 80 significó también pensar los corpus documentales en otra clave. Y no es exclusivamente ir a buscar en los grandes archivos esas fuentes que habían sido sistemáticamente trabajadas, sino comenzar a pensar de otra manera en nuestros propios archivos, sobre todo para lo que significaba el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y cuando digo archivos, en Argentina es un tema espinoso, porque ustedes saben que nuestros archivos son muy diferentes y cada uno tiene, son como una planta de rosas, tienen muchas flores, pero también muchísimas espinas y son difíciles de asir. Pero los archivos regionales nos estaban mostrando otras cosas, nos estaban mostrando otras perspectivas, nos estaban dando y brindando otras fuentes. Y cuando yo dije la experiencia de investigación con Ricardo Falcón, yo trabajé con fuentes que eran clásicas, que eran los censos rosarinos, la prensa, los informes del boletín del Departamento Nacional del Trabajo. No había un descubrimiento de nuevas fuentes, pero la mirada de pensarlas en clave regional hizo que esas fuentes fueran explotadas de otra manera. Ese ejemplo particular se reprodujo en todas las investigaciones que fueron llevadas adelante en ese periodo. Las fuentes más clásicas, más tradicionales, más accesibles, fueron miradas desde otra perspectiva, y a eso se le sumó la aparición de archivos que no habían sido considerados como tales. La aparición de los archivos privados que comienzan a tener una dimensión y un alcance fundamental. Y estoy pensando sobre todo en los archivos epistolares. Archivos epistolares que no habían llegado a los archivos públicos, que se mantenían en muchos casos en manos de sus herederos, personas cercanas, curadores, que sistemática y en un largo tiempo, así muy de a poquito fueron abriendo para abrir nuevas perspectivas de análisis sobre estos problemas que eran centrales dentro de la dinámica historiográfica nacional. Y hay otro elemento fundamental, que ustedes también lo pueden observar hasta en la propia trayectoria de sus propios congresos y jornadas. En ese periodo, de fines de los años 80 y comienzo de los 90, comienza a haber un diálogo sistemático de información de esa producción. Se comienza a leer, a comparar, a sistematizar y a apropiarse
justamente de ese conocimiento producido y de las miradas novedosas que cada uno de estas perspectivas tenía. Como dije antes, es arbitrario cualquier enumeración de la producción escrita desarrollada en esos primeros 20 años. Simplemente se puede decir que hay algunos núcleos que resultaron más activos que otros en la perspectiva de la producción de lo regional y local. Y me permito mencionar a Tucumán, a Rosario, a Neuquén, a Resistencia, a Córdoba, Salta, Jujuy, Santa Fe, entre los más significativos y activos, y como dije, tenían mucho que ver esas líneas de investigación que se habían organizado en esos tempranos 80 y que se prolongaron durante más de 20 años. Hay un proyecto de investigación que marcó un hito en la Escuela de Historia de Rosario, que se llamaba Curena, que pervivió entre el año 1985 y 1998, es decir, que fueron más de 10 años en donde el proyecto continuó estando activo y que fue incorporando sistemáticamente nuevos investigadores, jóvenes graduados, estudiantes avanzados, bueno, haciendo que justamente la perspectiva para comprender al espacio santafesino fuera totalmente diferente en el siglo XXI que lo que había sido en los años 80. Bien, como yo les dije, esta sistematización, esta producción, no significó que hubiera una apropiación concreta y clara de lo que significaba sistematizar esta producción y confrontar esta dinámica de pensar exclusivamente en la historiografía argentina en clave de lo nacional. Y esto que parece dicho muy fácil no significaba solamente una compulsa historiográfica, sino que en muchos casos tenía que ver con perspectivas teóricas y con posicionamientos políticos académicos. Y como les dije, marcando estos grandes puntos de inflexión, me gustó también marcar uno que para mí es un debate que de alguna manera muestra esta cuestión. En el año 1998, en el marco del primer simposio argentino-chileno de historia regional organizado por la Universidad de la Patagonia Austral y el Consulado chileno en Ushuaia, se dieron cita dos historiadores, uno Susana Bandieri, muy ligada a la perspectiva de los estudios regionales, y otro José Carlos Chiaramonte, que podríamos decir tenía una posición más refractaria a la perspectiva regional y local. Este debate, bueno, fue bastante intenso, yo creo que acompañó bastantes años. Si uno piensa que José Carlos Chiaramonte publica un balance de esa exposición en la revista Estudios Sociales 10 años después, vemos cómo se fue capaz de mantenerse en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, para resumir, los contendientes, cada uno tenía una posición muy clara. Entonces, si Susana Bandieri explicaba cómo sus investigaciones centradas en una supuesta área marginal, la Patagonia, permitían comprender el proceso de la constitución del Estado Nacional, cuestionando las líneas fundamentales desarrolladas alrededor de la generación del mercado interno internacional, al poner justamente de manifiesto, primero, otra periodización para comprender el proceso, pero también la explicitación de que el área estudiada excedía el espacio nacional y rompiendo de alguna manera con esa concepción monolítica de la región integrada siempre a un todo mayor y jerárquico. Y como lo dice Susana siempre, ¿no? Y recuperando este presupuesto central de la Saludrián de la idea del espacio económico como un contexto social, político, cultural, que permitía justamente complejizar la conformación del Estado-Nación durante el siglo XIX, hacía justamente quebrar esa concepción tan rígida de la constitución del Estado Nacional durante el siglo XIX. Resumiendo, lo que Susana Bandieri estaba planteando es que el Estado Nacional solamente podía comprenderse como tal bien entrado el siglo XX, porque si no, los estudios de la Patagonia no podían ajustarse a la deriva de las investigaciones
investigaciones anteriores. El estudio de la Patagonia permitía comprender que la integración atlántica era muy posterior, que la inserción de estos espacios tenía que ver con otro proceso administrativo, político-administrativo, que justamente ustedes también lo tienen así, que ver con la conformación de los territorios nacionales y la salida de esos territorios nacionales para convertirse en provincia, y que evidentemente la respuesta alrededor de la conformación de los mercados no quedaba resuelta porque la integración de los espacios norpatagónicos tenía mucho más que ver antes de los años 40 del siglo XX argentino con un circuito chileno que con un circuito atlántico argentino. Por su lado, Queramonte va a tener una perspectiva analítica más general, pero de alguna manera va a decir que los estudios regionales son epifenoménicos, es decir, que son secundarios a un fenómeno principal, que acompañan, pero que no dan una característica específica en particular, y que justamente, y lo voy a citar para no cometer ningún error, dice: si consideramos entonces que lo regional no es otra cosa que una modificación particular de fenómenos particulares, como los flujos comerciales o las vías de comunicación, observaremos entonces que nuestro real objetivo de la mayoría de los trabajos regionales no es la región, sino aquellos fenómenos que tienen existencia real. Y justamente lo que Queramonte intenta decir aquí es que la delimitación regional en torno a un objeto de estudio aparece como una afirmación vacía, obvia y redundante. Y que evidentemente los estudios sobre circulación mercantil solo resultarían explicativos en periodizaciones, como la configuración de los mercados o los movimientos sociales del siglo XX, y que justamente este objeto de estudio simplemente estaba señalando algo singular, fenómenos particulares, y que no daban cuenta de una perspectiva general que pudiera resolver y responder preguntas en clave nacional. La discusión entre Susana Bandieri y José Carlos Queramonte creo que de alguna manera es casi una instantánea de la situación historiográfica argentina. Por un lado, digamos, la búsqueda de los estudios regionales de una legitimación a partir de un sólido trabajo de base de investigación y producción, y por otro lado, la visión de Queramonte, que de alguna manera resolvía las cuestiones que colocaban como prioritario explicaciones generales sobre el pasado nacional. Y muy anclado también desde una perspectiva política. Sin embargo, y me parece que es lo más interesante, y ya para resumir, digamos, el debate, lo que se muestra aquí es la preocupación que existía en la historiografía argentina. Es decir, no era algo que pasaba en mano o que era algo que no se debatía, sino justamente que lo que se estaba poniendo en cuestión en este debate era el estatus teórico-metodológico de la perspectiva de los estudios regionales y locales. Y que justamente lo que este debate de fines de los 90 está planteando es que no alcanzaba con una gran producción de estudios de casos singulares, sino que hacía falta dotar a los estudios regionales de una armadura, una coraza que justamente pudiera resguardar, legitimar esa producción desde una perspectiva teórico-metodológica específica. Y justamente lo que este debate de 1998 abre es justamente las transformaciones de los estudios regionales en el siglo XXI. Justamente lo que también va a demostrar es que la discusión alrededor del teórico metodológico era urgente. No se podía continuar 10 años más produciendo en la misma clave de lo que se había hecho hasta el momento. Justamente
Lo que nos permite aquí comenzar a pensar de otra manera la perspectiva regional es nuevamente mirar hacia la historiografía europea, pero también hacia la historiografía latinoamericana, sobre todo la mexicana y la brasileña, muy activa en clave de estudios regionales y locales, y justamente esa vuelta, digamos, muy introspectiva de los estudios regionales y locales en un sentido, pero también de mucho diálogo, de mucha interpenetración con los aportes de otras historiografías, lo que abrió es comenzar a discutir un tema que es central dentro de esta línea analítica, que es la tensión entre lo general y lo particular, en la tensión entre lo regional y lo local y lo nacional, y resolver de la mejor manera justamente ese diálogo, es decir, cómo hacer dialogar los estudios regionales en clave nacional como producciones previas, pero lo más importante aún, cómo hacerlos dialogar entre sí. Justamente había un problema para poder llevar adelante este gran debate teórico-metodológico, y era una sistemática organización y ordenamiento de la producción que se había realizado hasta el momento, pero también qué hacer con las áreas de vacancia en algunas áreas específicas de producción. Como dije antes, algunas áreas en donde se había trabajado intensamente, pero en otras era muy difícil llevar adelante estas investigaciones. Cómo poner a dialogar algo sobre lo que no se había producido. Entonces, la tarea del siglo XXI me parece que es una tarea que todavía está vigente, era no solo exclusivamente pensar en esa transformación metodológica, sino también pensar en cuáles eran las nuevas líneas de tratamiento y cuáles eran las líneas comparativas que se podían establecer entre los estudios regionales. Y acá era justamente, no había un corpus de tesis a la manera francesa, de textos, tesis, monografías que permitían hacer una síntesis. Bueno, vamos a hacer una historia nacional del movimiento obrero argentino sobre los trabajos específicos y sistemáticos realizados en los distintos espacios argentinos. Eso yo les diría que todavía no existe. Entonces, ¿cómo iniciar esa discusión? ¿Cómo instalar la resolución de esa tensión entre lo general y lo particular? ¿Cómo ponerlo en diálogo? Entonces, creo que se comienza a trabajar también con algo que había tenido un impacto en la historiografía argentina, pero un impacto más light de lo que podía suponerse. Es la entrada de la vía microanalítica. Y cuando digo microanalítica, no estoy hablando específicamente de microhistoria, sino justamente de una variable de microanálisis en donde el ajuste especial de la observación y de la práctica fuera particular, fuera específico para analizar un caso, pero siempre un caso que pudiera integrarse de una manera interactiva con un contexto mayor. Y pensar también en las categorías con las que trabajamos de una manera mucho más flexible que lo que se había estado trabajando hasta el momento. ¿Por qué digo esto? Porque pensar, por ejemplo, en lo local, que se circunscribía mucho al urbano, a los ciudadanos, a lo limitado, de una manera muy territorial, como dije en un principio, era pensarlo de una manera un poco más dinámica, pensar el barrio, pensar la comunidad, pensar la comarca, pensar la ciudad, es decir, ser un poco más flexible con esta delimitación de lo categorial, y también pensar que el peso de los conceptos con los que trabajábamos no estuviera exclusivamente circunscrita a este espacio físico o social, sino que estuviera en diálogo, es decir, que lo físico y lo social pudieran tener una complementariedad de la que en muchos casos habíamos olvidado de poner como un eje central en nuestras investigaciones.
Desde esta perspectiva, me parece que los estudios, y es muy interesante observar las producciones que uno puede rastrear desde los años 1999 y 2000, 2001 en adelante. Primero, porque hay una cosa que es central y que no se observaba en las producciones previas. En estas producciones de los estudios regionales historiográficos argentinos del siglo XXI no se analiza la localidad, la comarca, la región, sino que se estudian determinados problemas en estos espacios socialmente construidos. Ese problema, y acá volvemos a lo metodológico. La madurez de los estudios regionales hace que lo que se priorice en este nuevo paréntesis de la investigación histórica sea el nivel problemático. Y justamente lo que le interesa a esta perspectiva regional y local argentina, me parece que puedo hablar de que es algo que nos caracteriza a todos, es que no solamente estudiar las cuestiones en un nivel local, sino es comprender localmente lo que acontece, regionalmente lo que acontece, puede o parece suceder, como dicen Casi Cerradas, y pensarlo en una clave de una sociedad, de un país, de una cultura, de un espacio global. Y acá lo que se introdujo de manera muy fuerte es esta opción de escala que no es reduccionista, que no es jerárquica, sino que justamente está poniendo constantemente en un balance muy sutil las dimensiones de lo local, lo regional, lo nacional y lo global. Justamente esta perspectiva, que tiene diferentes aristas, que tiene diferentes formas de acción y de praxis historiográfica, creo que había un horizonte que legitima la producción de conocimiento desde lo particular, pero la está pensando de una manera contextual, la está pensando suministrando representaciones más realistas y menos mecanicistas de las acciones de los actores sociales, está pensando en una multiplicidad de formas de análisis y está pensando también en, como dije antes, en un diálogo que en los años 90 no existía. Justamente este énfasis puesto específicamente en este nivel, en los niveles de análisis, en el ajuste de la observación, en el perfil contextual, en el diálogo entre distintas producciones, permite que las aproximaciones de investigación y de producción del conocimiento histórico sean mucho más significativas y mucho más importantes y valiosas que los textos que estaban produciéndose en los años 80. No por la calidad de la producción de cada uno de estos textos, sino por la posibilidad de comparación que estas nuevas aproximaciones permiten. Digo esto porque hay muchos trabajos que están realizados en los años 80 y los 90 a los que cuesta muchísimo justamente entrarlos en diálogo, porque son textos que aportan muchísima información, que arrojan luz sobre problemas que no habían sido transitados, pero es muy difícil ponerlos en contexto para poder introducirlos a una historia nacional mucho más compleja y acabada. ¿Sí? Nos quedamos en trabajos que son particulares, singulares y que son muy difíciles de poder integrar a contextos mayores de discusión historiográfica. Y a mí me parece que justamente este es el eje central, es el punto nodal de las investigaciones regionales se están encontrando. Es que la aproximación regional y local reside justamente en la capacidad de escoger un nivel de análisis adecuado respecto del problema que intentamos abordar. Y aún más, que este problema también debe dar cuenta de la densidad que la trama
social y el estudio de esa trama social impone respecto de la construcción del espacio social. Me parece que la historiografía argentina, regional y local está en este punto. Ahora, en este punto, que es en el que tenemos todo para dar un salto cualitativo de importancia, pero que también tenemos todo para desbarrancarnos y no capitalizar las producciones que hemos estado realizando en estos últimos 30 años. Y bueno, ya como un balance en sí mismo. Si bien consideramos que la historiografía regional argentina ha superado largamente la disposición de integrar reflexivamente los estudios regionales dentro de un plano acumulativo para dotar a la historia nacional de mayor información, el eje de discusión se ha trasladado a las estrategias y dispositivos inherentes a la delimitación de la región como contexto de los objetos de análisis e investigación. Lo regional, lo local, se define a partir de lo que la investigación expone, pero también desde las dimensiones de articulación y de eficiencia conceptual en donde pongamos estos problemas de estudio. Comprender realmente lo que acontece, contextualizando en problemáticas mayores. Comprender los problemas en una fase regional para poder integrarlos a una trama de discusión teórico-metodológica general. Segundo, que me parece que es fundamental, es la capacidad de superar, la historiografía argentina ha superado largamente la condición de exclusiva descripción del espacio. Está pensando desde un punto de vista mucho más acabado y mucho más superador la idea de la región y del espacio local, introduciendo variables interpretativas y explicativas de estos conceptos en profundidad. Y creo que es un excelente ejemplo, yo antes veía el PowerPoint que ponía la propia currícula que ustedes están imponiendo en el curso de especialización. Esa currícula está demostrando justamente este nivel de modulación. Y justamente el tercer nivel, que para mí es fundamental, que es que la dimensión de los estudios regionales y locales tiene alrededor de la profunda contextualización que las investigaciones y el conocimiento de esas investigaciones permite. Nos permite pensar en una trama mucho más compleja de lo que significa exclusivamente pensar retóricamente lo nacional a partir de estudios totalmente localizados y focalizados. Si yo les dijera, les voy a proponer un ejercicio, pero no para esta charla, recorran muchos de los textos que ustedes han transitado durante su carrera, lean su título, lean las introducciones y van a ver que hay mucha retórica alrededor de lo argentino cuando inclusivamente se está pensando un espacio, se está pensando un problema y en donde no se ha hecho ningún esfuerzo por pensar contextualmente ese problema. Peor aún, si uno va a la bibliografía, observa la ausencia de producciones sistemáticas y significativas de otros espacios. Les propongo también, porque están en internet, que hagan el recorrido alrededor de los programas de estudio de, por ejemplo, historias argentinas. Se van a encontrar con la sorpresa que los programas de estudio de distintas universidades del mal llamado interior tienen un nivel de bibliografía mucho más exhaustivo, mucho más completo que programas de universidades de Buenos Aires, de provincia, Catral, y un poco más allá. Ese ejercicio hace justamente, refuerza esta idea de la complejidad de los estudios regionales hoy. Bien, a mí me gustaría cerrar con esto que me parece que es muy importante, que lo que nos debemos. Los estudios regionales y locales encarados desde análisis muy exhaustivos de caso no son, como dicen algunos colegas, referentes anecdóticos de un pasado más remoto, más cercano, ni tampoco son fruto de investigaciones parciales.
sino que disponen de un contexto comprensivo significativo. Ellos hacen que la historia, en tanto justamente disciplina por excelencia del contexto, subraye la potencialidad del caso para la comprensión del todo, la interpretación de la particularidad para esbozar un plano general, la explicación de lo singular para la complejización de la totalidad. Pensar en una historiografía nacional no significa exclusivamente una obra de síntesis, una obra de acumulación, sino que significa en la madurez de comenzar a leer la producción de los estudios regionales para ponerlo en una clave completamente diferente de la que se lo cuentan en la actualidad. Yo reniego bastante en muchos casos de las jornadas, por ejemplo las jornadas interescuelas, durante mucho tiempo tratábamos de organizar una mesa, con ustedes que han pasado también por ahí el Congreso, en donde se reciben ponencias o se reciben trabajos que justamente no intentan abordar desde una manera científica y académica de problemática regional. Y justamente esa mirada parcialista nos hace muchísimo daño. Los enfoques de los estudios regionales y locales tienen un esfuerzo de interpretación que es abrumador. Tienen una sistemática y profunda comprensión de los cuerpos documentales. Los estudios regionales llegan a trabajar con fuentes que no pueden ser trabajadas desde estudios que pretenden generalizar o pretenden hacer una comprensión de lo nacional en su conjunto. Cada uno de ustedes en sus investigaciones va a tener la experiencia que solo los estudios regionales le van a brindar de trabajar con corpus específicos que están otorgando un saber muy particular, que están ofreciendo comprensiones de realidades sociales que son inconcebibles desde otra perspectiva analítica. Justamente la provocación simple y mecánica de resultados acotados a realidades ligadas a espacios, como dije antes, pampeana, hacia el escenario nacional, lo que hace es empobrecer muchísimo la perspectiva de una historiografía nacional mucho más rica y mucho más plena. ¿Qué nos queda? ¿Nos queda solo la tarea de síntesis? No. La tarea de síntesis la puede hacer otro. Creo que los historiadores que tenemos como clave el texto regional y local, nos queda la tarea de leernos, nos queda la tarea de integrarnos, nos queda la tarea de debatir, nos queda la tarea de pensar a la historia en una clave diferente. Los trabajos de síntesis se pueden hacer o no. Los trabajos de síntesis lo podrán hacer ustedes más adelante, ni siquiera a lo mejor los historiadores que tenemos más de 50 años, sino que a lo mejor las nuevas generaciones son los que lo tienen que llevar adelante. Pero una síntesis que solamente acumule estudios de caso no hace que se pueda realmente cumplir una tarea de una gran obra historiográfica que pueda ser consultada y transitada por todos nuestros estudiantes. Si uno observa cómo han sido construidas las últimas grandes obras, las últimas grandes compilaciones de historiografía argentina, tienen un formato de miscelánea. Y si uno piensa en la vieja colección Paidós, que se sigue editando y que se sigue vendiendo, a pesar de los años, uno observa que hay otro espíritu en la configuración de esa obra. Entonces, me parece que no es para seguir trabajando con el colección Paidós, porque estuvo muy bien para los años 60, 70 y para los 80, donde solo significaba una obra fundamental. Pero me parece que tenemos que comenzar a pensar en una obra diferente para llevarla a nuestros estudiantes. Y en esa labor no solamente estamos unos pocos, esa es una labor colectiva de todos, de los estudiantes de posgrado, de especializaciones, de maestrías, de doctorado, y cabe una tarea singular. Y me voy a permitir también hacer una distinción. Ustedes, por más que trabajen en espacios no ligados a las universidades nacionales o los grandes centros de investigación,
tienen una tarea central en ser productores de conocimiento. Los docentes de institutos terciarios, los docentes de secundario, no son simples reproductores de conocimiento, sino que tienen la capacidad, porque conocen el oficio, porque conocen los fundamentos de la disciplina, también de poder generar conocimiento en un plano que se adecue a las condiciones laborales que están transitando. Y justamente enseñar desde una perspectiva regional y local también es un objetivo, porque se interpela los manuales de los estudiantes desde otro lugar. ¿A cuántos les ha pasado de tomar un manual y observar que ese manual no tiene ninguna referencia, ninguna atención, ninguna contemplación de lo que ha sucedido en su ciudad, en su provincia, en su región? Y es un poco lo que se decía al comienzo de la presentación de la maestría. Ustedes y este posgrado tienen la noble tarea de comenzar a mirar esos espacios, a ser críticos con la producción historiográfica general, a ser críticos también con la producción regional y a pensar que la producción en la clave de la perspectiva regional y local tiene un horizonte mucho más grande que el de papers, artículos o pequeñas publicaciones. Tiene la gran tarea de pensar un corpus de producción científica con mucho más alcance de lo que se ha producido hasta el momento. Bueno, muchas gracias. ¿Quieren hacer preguntas? ¿Quieren hacer preguntas? ¿Alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario? Yo me quería preguntar si la posibilidad para hacer un trabajo de síntesis es el momento de hacer el estado de la cuestión, al plantearse un proyecto de investigación, su corte investigar el terrorismo, por ejemplo, empezar haciendo un relevamiento de los trabajos sobre el terrorismo de diferentes provincias, de diferentes regiones, y trabajar a partir de ese estado de la cuestión, digamos, más allá de lo que se conoce como el terrorismo del 7 de octubre y del 13 de mayo y más, trabajar en la formación del terrorismo en los espacios interiores para trabajar la formación del terrorismo en el espacio en el que uno va a trabajar. O sea, la pregunta es si el trabajo de síntesis es necesario también, ¿no? Se puede hacer ahí justamente en esa instancia de la investigación. Bueno, muy buena pregunta, porque además es peronismo, cae de moda. Y mientras vos hablabas, yo pensaba en dos cosas. Primero, en cómo estudiamos nosotros el peronismo. ¿Sí? Mi profesor de Historia Argentina 2, 3 era Susana Martínez. Y Susana marcaba muy claramente las tradiciones justamente alrededor de la interpretación del peronismo que venían de la sociología. Entonces, estábamos Germani, muy Portantiero, Torre, y en el 80 ahí nos quedábamos, ¿sí? Porque no había más. Y después se fueron incorporando otros trabajos, poco a poco, pero el peronismo quedaba muy montado por esas interpretaciones que son modélicas, que son fundamentales y que sirvieron, pero que evidentemente han sido superadas. Entonces, al momento de hacer un estado de la cuestión hoy, yo te diría que tenés un trabajo muy arduo, porque justamente los estudios sobre el peronismo es lo que más, es una de las líneas que más ha producido, pero no solamente porque ha producido más, sino porque ha producido diferente. Y en esa diferencia implica que hay que tener una lectura mucho más sistemática. El peronismo, la historia ha llevado al peronismo, y es la historia la que ha producido ese trabajo de conocimiento. Un texto, claro, como es el de Mercedes Prol. Mercedes Prol fue alumna del seminario regional y comenzó trabajando con
hablaba de las fuentes, con unas fuentes preciosas, maravillosas, que eran de su abuela. Y cuando ella vino, me dice, Sandra, encontré esta fuente que mi abuelo me la dio, y esa, había un lema, era una tarea de divulgación silenciosa, y tenía muchos puntitos por avanzar, porque había un vínculo muy sensible con esa fuente. Mercedes hoy es uno de los referentes de los estudios de peronismo argentino. Y esa me parece que es algo singular. Estoy pensando también en Adriana Kinga, es decir, cómo pensar el peronismo en Jujuy, cómo pensar a los obreros en una provincia en donde había pocos obreros. Bueno, y eso se puede reproducir en un montón de trabajos más de distintos colegas, porque desde la historia política más dura a una historia sociocultural, es decir, hay enfoques y hay una gran variación, pero hay una riqueza central. Y el peronismo hoy ya no se estudia exclusivamente de esas interpretaciones habituales que nos habían brindado los sociólogos, por más buenas que fueran. Es decir, pudieron ser transformados y pudieron ser transformados por esos estudios particulares. Y es un excelente ejemplo de cómo meditar, porque la gente que trabaja sobre el peronismo no se cuelga el cartelito de que yo hago historia regional. Sin embargo, están haciendo historia regional de una manera muy buena. Y esa red de estudios de peronismo donde se reúnen y discuten tiene que ver justamente con esa perspectiva. Y los trabajos, si uno rastrea, son trabajos que en su mayoría son de Córdoba, son de Santa Fe, son de Jujuy, son de Resistencia, son de... Bueno, corría decir, aparecen un caudal que permite... la mirada que nosotros tenemos hoy del peronismo histórico difiere tanto de la que se estudió hace 30 años, pero tanto, que me parece que es un ejemplo excelente. El estado de la cuestión, cuando uno aborda un problema y cuando hay una historiografía tan vasta, es centrarlo a partir de dos carriles que son centrales, el nivel temático y el nivel problemático, y eso es lo que lo va a definir y va a tratar cómo hacerlo. Vas a tener una tarea ardua de lectura, pero esa tarea ardua de lectura es fundamental para cualquier proyecto de investigación. Sí, por ejemplo, ¿no? Si la historia regional tendría una antítesis, ¿cuál sería? Ajá. Es una pregunta complicada. Yo voy a responderla con una cosa así muy osada. Yo te diría que sería la mal llamada historia nacional, ¿no? Y que muchas veces yo no culpo tanto a los colegas, sino hay algo que se nos escapa y que es importante tenerlo en cuenta, que son las editoriales y las estrategias editoriales. Y muchas veces nosotros castigamos a colegas y en realidad el colega se tuvo que subir a mandatos editoriales muy rígidos y muy estrictos. ¿Por qué? ¿Por qué venden? Porque el editorial no está pensando en que la gente tenga más historia o sepa más, sino que ese texto pueda ser vendido de una manera más franca y que el título llegue más. Entonces, bueno, me parece que esa es, si alguien tenemos en la verdad de frente es ese tipo de producción. Y digo esto porque la cuestión teórico-metodológica se puede debatir, se puede discutir y se puede dialogar, pero ante una estrategia que tiene como lógica exclusivamente el mercado es muy difícil poder dialogar. Y esto no es exclusivamente en relación a la historia nacional versus la historia regional. Me parece que tiene que ver con muchísimas otras cosas ligadas al mercado como artículo. Es decir, si no tendríamos esas obras horrorosas que son publicadas en un montón de idiomas y que tienen miles de libros tiradas y que la gente compra y no llegan y lo que nosotros escribimos no llegan al público. Y yo también
ya no asumo esa culpa de que no se trabaja para la divulgación. Eso es mentira. Todos los historiadores y historiadoras trabajamos mucho en divulgación. El problema es que esa divulgación era bastante circunscrita. Y bueno, de alguna manera me parece que lo que hay que tener es un grado más de compromiso en la divulgación y un grado más de compromiso en lo que significa la docencia. Me parece que no se puede, estoy pensando no exclusivamente en la docencia de grado universitario, sino justamente en la docencia terciaria y hasta en la docencia secundaria, en donde los docentes deben intervenir en materia de estudio. Deben intervenir críticamente, ¿no? Ustedes deben haber tenido ejemplos. Muchas veces se convocan a historiadores o no convocan, se escribieron manuales y después los manuales son lo que uno escribió queda versionado en una clave completamente distinta. Se pagan, digamos, se pierden un derecho de autor y ese material es significado en otra clave muy diferente a la que se escribió. Se eligen fotografías para acompañar textos o cuadros analíticos y desaparecen o se cambian. Y eso no es menor, no se le da la importancia que se merece. Y estamos también pensando en estrategias de editoriales muy grandes donde se priorizan unas obras sobre la otra. Es decir, si algo tiene un título argentino o algo tiene una perspectiva que parece más nacional que otra, bueno, ese libro es elegido para ser editado. Si estoy escribiendo sobre Chaco, bueno, ese texto es regional. Y no es así. Entonces, bueno, hay un montón de espacios, pero me parece que hay que verlo en perspectiva. No es solamente una cuestión historiográfica, metodológica, sino que hay que verlo en una perspectiva que tiene que ver con algo que supera exclusivamente la academia. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Bueno, vamos a agradecer entonces a la